Quiero de nuevo darles la bienvenida al discipulado número 2, Vasos de Honra, creciendo en la santidad. Y el día de hoy vamos a continuar con las clases que tenemos pendiente, terminar la lección número 2 y continuar con la clase de la lección número 3 y 4, si Dios nos permite que podamos avanzar ante tanto contenido, ¿verdad? Que tenemos, pero muy interesante porque todo profundizado de las riquezas de la palabra de Dios. En la lección número 2 que veníamos pues repasando y aprendiendo acerca de cómo caminar en el Espíritu. Hablábamos de que debemos comprender que cambiar en la vida cristiana no es fácil, que no tratemos de hacerlo por nuestras propias fuerzas, porque nos cansamos y nos agotamos físicamente. Este cambio se da cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo, quien gobierna nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo, pues la Biblia dice que el Espíritu Santo es morada del Espíritu, no, que nuestro templo es morada del Espíritu Santo, así dice la Escritura, ¿no? Y que debemos estar conscientes que en nuestra vida hay una lucha interior entre la carne y el espíritu. La Biblia dice que la carne está dispuesta a que al pecado nos agobia, nos cansa, nos arrastra, y el espíritu siempre está presto para honrar y glorificar a Dios. Y hay una lucha interna entre la carne y el espíritu. Y veíamos tanto en Gálatas como en Romanos los frutos, el fruto, mejor dicho, el fruto del espíritu y también el fruto de la carne. Y cuál es la diferencia del uno con los otro. Y el apóstol nos decía que debemos nosotros más bien dejarnos gobernar por el Espíritu Santo. ¿Y cómo iremos renunciando al viejo yo y abrazar al nuevo hombre espiritual? Y esto es precisamente permitiendo que el Espíritu Santo sea quien venga y fortalezca nuestras vidas. Bueno, y creo que nos quedó un pendiente por allí con la sesión número 1, que tiene que ver, hablábamos sí, de la lección 2, y el pendiente que nos quedó es, me parece que esta parte 3, que hay que renunciar al viejo y abrazar lo nuevo. En esta parte 3, después de que hablábamos de la importancia que tiene dejarnos gobernar por el Señor, dentro de cada cristiano, dentro de cada uno de nosotros vive el viejo yo y el nuevo yo. Es decir, acuérdense que hay dos naturalezas en nuestra vida: la naturaleza humana, pecaminosa, y la naturaleza espiritual. Y es decir, el nuevo Roberto, el viejo Roberto, el nuevo Andrés, el viejo Andrés, o el nombre que usted quiera o que tenga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese viejo hombre va muriendo conforme va creciendo el nuevo hombre de acuerdo a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3, versos 1 al 17, nos habla de que debemos dejar morir o hacer morir en nosotros la carne. Quiero invitarles que por favor busquemos en la palabra de Dios en Colosenses y que estudiemos el capítulo 3, versos 1 al 17. No sé si está nuestra hermana Marce o nuestra hermana Elena o alguno de los alumnos que lo pueda leer fuerte y claro, sin confundirse mucho, porque sí está algo extenso, pero nos interesa que veamos lo que el Señor nos dice con respecto a la Escritura, cómo dejar morir en vosotros la carne. ¿Quién tiene esa Escritura que pudiera darle lectura? Colosenses, ¿qué dice, hermano? Colosenses capítulo 3, versos 1 al 17. Versículo. Si pues habéis resucitado con Cristo. Amén. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está
Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosa por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos desobedientes, sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de que los crió, se ve renovado hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita siervo ni libre, sino en Cristo en todo y en todos. Vestido pues como escogido de Dios, santo y amado, de extrañable misericordia, de dignidad, de humildad y de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a los otros y perdonados unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacer vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cuando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dado gracias a Dios Padre por medio de él. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Muy bien, Dios le pague. Pues hermanos, ¿cuáles son las manifestaciones de nuestra carne que tenemos que hacer morir? Ahí lo dice la escritura. Haced morir, dice el verso 5, igual ya encontré aquí la cita bíblica, y nos dice la palabra de Dios. Haced morir, aquí está, haced morir pues en lo terrenal vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. También sigue aquí, dice que esto es desobediencia, también todo esto es lo que tenemos que hacer morir vosotros, cada uno de nosotros tenemos que hacer morir porque son frutos de la carne. Nos habla también que dejemos morir todas estas cosas, como cuáles, como la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas que salen de vuestra boca, no mentáis los unos a los otros, y que nos despojemos del viejo hombre con todo y sus hechos. Ahora, ¿y de qué debemos revestirnos? Ustedes observan en su manual, en la página 22, que Colosenses también nos dice, a partir del verso 10, revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, es decir, de Jesús, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, y lo que comentó el hermano, ¿no? Vestíos, nos vuelve a repetir la Biblia, vístanse de este nuevo hombre escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra alguien, entonces vaya y pida perdón o pídela o perdónele tal y como Cristo lo hizo. Y viene una lista, hermano, de todas las cosas que nosotros tenemos que hacer morir. ¿Y cómo lo vamos a hacer morir? Con la ayuda del Espíritu Santo, porque acuérdense que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Entonces, el cambio de vida es un cambio de ropa, es un cambio de vestuario,
lo dice la Escritura en Romanos capítulo 13, verso 14, en su manual en la página 22, dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, nosotros no tenemos que proveer los deseos de la carne. Tenemos que ser sabios en Cristo para que nosotros no le amonemos, no busquemos la forma de caer en la carne, no alimentar la carne, que la carne significa en toda su bajeza, con todos sus deseos y aquella situación que nos hace sucumbir en pecado. Entonces, por eso es importante, hermano, que conforme vayamos avanzando, usted en su manual vaya respondiendo en casa también con calma, después de terminar la clase, usted vaya leyendo su manual, porque esto le permitirá ir aprendiendo mejor con respecto al conocimiento de la palabra de Dios. En su manual, en la página 23, nos recomienda que leamos también Efesios. Esto es ya tarea que ustedes van a hacer en casa, porque aquí tiene que ver con las cosas que tenemos que dejar morir. Y la Biblia nos dice que tenemos en nosotros una vida pasada. Efesios, por ejemplo, inicia en cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, hay un antes y un después, nos está diciendo en cuanto a la forma en que ustedes vivían antes, despójense del viejo hombre. La Biblia, Dios, nosotros estamos conscientes que una vez que ustedes se bautizaron, no es que vino así como una varita mágica, ya ustedes fueron totalmente transformados de esa vida del pasado, no, sino que esto es un proceso de cambio que el Espíritu Santo va realizando en vosotros. Por eso es importante que ustedes se mantengan conectados a Cristo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, en cuanto a esa pasada manera de vivir, vayan despojándose del viejo hombre, porque éste está acostumbrado a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué es importante que nosotros pongamos atención a esta cita en Efesios? Bueno, porque la única forma como usted puede hacer morir las viejas costumbres del hombre o del viejo hombre o del pecado es que usted renueve su mente. Es decir, esta programación que usted trae del mundo, usted necesita renovarla. ¿Y cómo necesita renovarla? A ver, permítame, me voy a mover porque voy a acercar mi Biblia, porque quiero decirle que la única forma de renovar su mente es con la palabra de Dios. La única forma de renovar, de arrancar estos pensamientos pecaminosos, estos deseos que vienen del pasado, que a veces le siguen atormentando y los cuales el enemigo sigue queriendo trabajar allí, la única forma es lo que estamos haciendo, conociendo la palabra, agarrando su manual, leerlo. Yo sé que algunos dicen, pues yo lo quiero tener digital, pero yo le aseguro que digital usted no lo estudia. Y la única forma cuando interactúa es cuando estamos en la clase. Pero si usted lo tiene impreso, al igual que la palabra de Dios, que la tenga impresa, un ejemplar como este, impreso, pues, entonces eso permite y le facilita que usted lea la palabra, reencarne la palabra y lleve esta palabra a la acción. Dice la Biblia que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Por eso la Biblia nos dice que para hacer morir en vosotros lo terrenal y la vieja vida, entonces tenemos que renovar nuestro espíritu y nuestra mente. Si nuestra mente no es programada con nuevos conceptos de la palabra de Dios, con textos bíblicos que empiecen a llenarnos, a saturarnos de Dios, hermano, no será posible un cambio. Entonces, en la página 24 nos habla el nuevo usted y nos anima a hacer una declaración profética. Por ejemplo, nos dice aquí que anote 5 cualidades negativas del viejo usted y por fe anote opuesto de cada uno. Y por ejemplo, nos ponen aquí
al viejo Gret, que es la carne, y al nuevo Gret en espíritu. El viejo Gret era un gritón, pero ahora el nuevo Gret es paciente. Y así, el viejo Gret en la carne era mal hablado, se deprimía mucho, era peleón y gruñón, era perezoso. Pero ahora que este Greg se entregó a Cristo y es una nueva criatura, está aprendiendo a vivir en el Espíritu, la paciencia, es discreto al hablar, se goza, es llevadero con las personas y es diligente. Entonces, ahí queda para que usted ponga en su manual lo que era antes el viejo Carlos, el viejo Daniel, el viejo José Ramiro, hablando del viejo hombre, y que ponga lo que ahora este nuevo hombre está experimentando en Cristo Jesús. Amén, amados hermanos. Entonces, vamos a continuar y vamos a iniciar la lección número 3. Y esta, hermano, me encanta muchísimo porque yo sé que usted también se va a ir con una palabra del Espíritu Santo para su vida, porque nos está enseñando a cambiar nuestro estilo de vida, a honrar cada ocasión más al Señor. Así que en la página 25 de su manual tenemos el inicio de la lección 3, un nuevo pensar cultivando la mente de Cristo. ¿Cómo vamos a cambiar todo aquello que aprendimos en la lección 1 y en la lección 2? Que nos habla de los hábitos del viejo hombre, nos habla de las cualidades, de las aptitudes, de las características, de la forma como hablábamos antes y que sin duda todavía estamos luchando con eso. Hay que ser sinceros, seguimos luchando con eso. Pero seguimos firmes sirviendo al Señor porque sabemos que Él nos tiene en un proceso de cambio. Ahora, yo les decía, de acuerdo a la palabra de Dios, que la única forma de hacer morir esos deseos del pasado, esas viejas costumbres, es que renovemos nuestro espíritu y renovemos nuestra mente. ¿Y cómo vamos a renovar nuestra mente? Con un nuevo pensar para que cultivemos la mente de Cristo. En la página 25 aprendemos aquí, primero, las citas bíblicas que están en Romanos capítulo 12, verso 1 al 2, Efesios capítulo 4, verso 17 y la primera carta a los Corintios capítulo 2, verso 16. Si está alguno de ustedes que lo tenga allí a la mano en su manual o en la Biblia, por favor, ayúdenos para darle lectura a estas citas bíblicas. Amén. Adelante. Romanos 12, del versículo 1 al 2. Amén. No os conforméis a este ciclo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis, que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Ayúdenos con Efesios también y con Corintios de una vez. Pues, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Eso es Efesios. Amén. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Muchas gracias, Kevin. Romanos, Efesios y Corintios nos están animando, la primera carta de los Corintios, a renovar nuestro entendimiento. Es decir, habla de nuestra mente. Efesios nos dice que nosotros ya no andemos en la vanidad de nuestra mente y Corintios nos dice que ahora nosotros que estamos en Cristo tenemos la mente de Cristo. Teniendo eso, ahora sí que en mente, hablemos de la mente. Dicen que la mente se convierte en un campo encantado del enemigo cuando la mente es ociosa y cuando no está ocupada en las cosas de Dios. Ubíquese en la página 25. Nuestros pensamientos, amados hermanos, son como la programación de una computadora. La programas y estos programas son invisibles, le llaman normalmente software. Estos software se instalan, ahora ya los conocen como aplicaciones, forman un diseño interno que dirige cada aspecto del funcionamiento de la máquina.
lo que usted ve, los gráficos, los cuadros, todas las acciones que la computadora recibe de nosotros a través del toque del dedo, a través del mouse o cualquier acción, eso es lo interno de la computadora, es para lo que está hecha y para lo que está programada. Nuestra forma de pensar y nuestra forma de andar, amados hermanos, van juntas como anillo al dedo. Por eso, la mente se convierte en el campo de batalla principal para el cambio de vida. Cuando nosotros, hermanos, nos entregamos a Cristo, tenemos que empezar a renovar nuestra mente. Y allí es donde viene nuestra batalla. Todos tenemos una conversación interna. Por ejemplo, ¿qué te estás diciendo ahora? ¿Qué te estás preguntando en este momento? Siempre estamos hablando en nuestra mente, siempre hay algo por lo que estamos pensando. Es la conversación constante que estamos llevando con nosotros mismos cuando hablamos con nuestro propio ser. Nos hablamos siempre, nos analizamos, reaccionamos y evaluamos y observamos y a veces no lo expresamos, pero en nuestra mente estamos desarrollando alguna forma de pensar. Entonces, a veces no estamos conscientes de este tipo de información que se desarrolla en nuestra mente. Conscientes o no, amados hermanos, los mensajes que nos hablamos nos afectan profundamente. La forma de lo que nosotros pensamos, eso es lo que somos. Por eso Jesús dijo, ¿se acuerda de la ley Moisés que decía que cualquiera que era eh, sorprendido en adulterio, la ley decía que había que llevarlo y apedrearlo? Pero cuando le llevan a Jesús a la mujer y dice, ¿qué vas a hacer, Jesús? ¿Vas a apedrearlo? Y dicen, pues miren, cierto es que la ley dice así, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer o a un hombre o que vea con los ojos de deseos y que en su corazón, es decir, que en su mente ya haya llevado a cabo ese pecado, pues ya pecó en su corazón. ¿Por qué? Porque es en la mente donde se desarrolla el mayor profundo deseo de la carne. Por eso Jesús nos los puso de esa manera. Y estos mensajes, amados hermanos, causan motivaciones, causan acciones que nos llevan a realizar alguna acción. Y más adelante vamos a ver el proceso de la concupiscencia de la carne, cómo es que se desarrolla en nuestra mente. Así que todos tenemos algo que pensar, pero también nuestros pensamientos provocan sentimientos. Si usted se imagina que tiene el siguiente pensamiento cuando está en una clase, por ejemplo, estamos en la clase y usted está pensando, el maestro tiene una pistola en su abrigo y me va a atacar. Eso lo está pensando una persona, vamos a suponerlo. ¿Cuáles son los sentimientos que se te ocurren? ¿Cuáles son algunas de las acciones que tal vez tomarías si tuvieras pensamientos así? Ahora imagine otro pensamiento que puede estar pasando en su mente. El maestro tiene $100 en su abrigo que me va a regalar. ¿Qué sentimientos nos causan eso? Todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros analizamos en nuestra mente, nos lleva a sentir emociones, aviva en nosotros algún tipo de sentimiento. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que el Espíritu Santo nos está hablando cuando nos dice que dejemos morir en vosotros lo terrenal. ¿Y cómo lo hacemos? Identificando esos pensamientos que nos quieren hacer pecar, que quieren resucitar en nosotros lo carnal, los deseos del mundo, y dice la Escritura que los llevemos cautivo a la cruz de Cristo. Generalmente no sabemos cuáles son esos pensamientos, amados hermanos, que provocan nuestros sentimientos y acciones. Por ejemplo, sentimientos de ansiedad y no sabemos por qué me siento ansioso. Sentimientos de tristeza y de depresión y no sabemos por qué me siento así. Sentimientos impulsados a tomar alcohol, sentimientos al deseo de comprar demasiadas cosas o comer demasiado y no sabemos por qué.
Y hay otros muchos sentimientos que se sienten en lo más profundo del corazón que nos llevan a realizar algún tipo de acción. Si estamos más conscientes de estos pensamientos que provocan estos sentimientos, podemos evaluar los pensamientos y tal vez cambiarlos. Ahora, también estos pensamientos, ahí ve una figurita a usted de una persona que está tocando y está alegre. Usted ha escuchado este concepto que se llama vive la vida loca. Son pensamientos locos y prácticamente son acciones locas. Estás loco y yo también. El pecado, hermanos, es locura. En nuestra mente torcida y engañada, creemos que rebelarnos contra Dios y sus palabras nos hará feliz. Estas creencias locas nos impulsan a pecar. Y lo dice Eclesiastés, le dice al joven, joven, disfruta tu juventud, alégrate en los deseos de tu carne, gózate, haz lo que tú quieras, pero ten en cuenta esto, que sobre todas las cosas que tú hagas, te juzgará Dios. Por eso, nuestros pensamientos nos llevan a cometer y a sentir emociones y estas emociones a realizar acciones porque los jóvenes quieren disfrutar la vida, las personas quieren disfrutar la vida, pero son sentimientos locos. Recuérdese que estos pensamientos locos nos llevan a acciones locas. Pensamientos de fe nos dan una vida bendecida en santidad. Cuando estos pensamientos van acompañados de una fe en Cristo, nuestras acciones nos llevan a acercarnos a Cristo e ir dejando aquello terrenal. Entonces, estas locuras, hermanos, son fortalezas o castillos donde Satanás se queda y habita en nuestra mente. Esta es la parte 1, la mente, el campo de batalla. La parte 2, fortalezas. Estas son mentiras que creemos. Cuando nosotros empezamos a decir una mentira y la repetimos una y otra vez y la repetimos una y otra vez y sobre esa mentira seguimos construyendo y construyendo otra mentira y otra mentira, tarde o temprano se construye un castillo. En ese castillo empieza a vivir Satanás, pero tarde o temprano dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Esa mentira, mientras más grande es, más difícil y dura será la caída. ¿Qué provocan estos? Bueno, provocan sentimientos malos, inspiran acciones pecaminosas y forman hábitos destructivos. Una fortaleza, hermanos, pues es prácticamente castillos en nuestra mente. Construimos castillos, fortalezas que impiden que nosotros podamos realizar un cambio. Sin embargo, la segunda carta de los Corintios, capítulo 10, versos 3 al 6, escuche lo que dice. Pues aunque andamos en la carne, es decir, vivimos, estamos aquí, caminamos porque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, usted y yo que fuimos lavados con la sangre de Cristo, aunque estamos depositados en este vaso de barro que es la carne, no militamos, es decir, no le obedecemos a la carne, porque las armas de nuestra milicia, ¿cuáles son las armas de nuestra milicia? A donde nosotros pertenecemos dice que no son carnales, no vienen para que nosotros obedezcamos a la carne, no dependen de allá, sino que estas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esto es, que estas fortalezas que se empiezan a poner en su mente, el que dice es que ya no puedo cambiar, es que no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de mentir, no puedo dejar de... Y la lista se alarga. Son fortalezas. Ahora, ¿cómo vamos a derribar esas fortalezas? Dice la Biblia que primero usted debe comprender que usted tiene y cuenta con el poder de Dios para la destrucción de fortalezas. El Espíritu Santo de Dios en usted le ayudará a vencer
toda fortaleza. ¿Y cómo? Derribando todo argumento, todo lo que se levanta en su mente, todos los pensamientos de su mente, todas las ideas de su mente, toda altivez, todo orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y usted cuando identifica estos pensamientos se va a ir, dice que lo llevemos a la cruz de Cristo. ¿Qué es esto? Que vaya, se arrodille o que lo ore y le diga, Señor, hay un pensamiento, hay una barrera, hay una fortaleza en mi vida, pero tú en la cruz del Calvario moriste por mí, tú me cambiaste y hoy te entrego este pensamiento pecaminoso, este deseo de la carne, este sentimiento que me quiere llevar a pecar. Y está usted orándole y entregándosele a Dios, hermano, y en ese momento el Espíritu Santo rompe el deseo pecaminoso cualquiera que sea, rompe toda estructura del diablo, rompe con el pecado, rompe con el deseo y hermano, créame que se rompe todo pensamiento que dice la idea que lo llevemos cautivo a la cruz de Cristo. El hombre que siente el deseo de pecar, la mujer que siente el deseo de pecar, el hombre que está siendo tentado para caer en adulterio, la mujer que está siendo tentada para caer en adulterio, el joven que está siendo tentado para caer en la fornicación, no se cae de la noche a la mañana. Se empieza aquí. Cuando ustedes sean tentados en esto, cualquier que sea el pecado, empiece a orarlo. Dígale, Señor, esto no es mío. Esto no es para mí. En el nombre de Jesús, voy a derrumbarlo. ¿Cómo derribamos eso? Ahí están los pasos. Primero, reconozca un pensamiento que no es conforme a la verdad. Viene el pensamiento, va usted en la combi, va usted en el transporte, va usted donde quiera y empieza el pensamiento a carcomerle, a carcomerle. El deseo del pecado, el deseo de dejarse llevar por el pensamiento, el deseo de adulterar, el deseo de cualquiera que sea, de fumar, de tomar. Entonces, reconozca ese pensamiento, lo identifica inmediatamente. Luego, cuando lo identifique, renuncie estos pensamientos y creencias pecaminosas, diga, Señor, yo renuncio a ese pecado, renuncio a ese pensamiento porque no me pertenece, es la carne, y en el nombre de Jesús empiece usted a afirmar la verdad. Tu palabra dice que yo fui clavado, y Señor, que yo sea transformado en tu mente, y que quiero que sea la mente de Cristo. Y habla en el Espíritu Santo, diga, el Espíritu Santo, ayúdame. La palabra dice que el Espíritu Santo nos ayudará en las cosas que no sabemos pedir. Y diga, el Espíritu Santo, ayúdame. Rompe con esto que está estorbando mi vida. Y está usted empezando a pedirle auxilio al Espíritu Santo y en ese momento que el Espíritu Santo obra, hermano, empieza a irse el deseo del pecado, el deseo de lo que está usted sintiendo, el pensamiento se empieza a disipar cuando usted empieza a recurrir a la palabra de Dios y entonces viene el deseo de vivir en obediencia y viva en obediencia en la palabra. Cuando usted ya no cede al pecado, cuando usted no obedece la carne, dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Vamos a leer el ejemplo en su página 28 de Paco y la pornografía. Y mientras leo este testimonio, observe cuáles son los pensamientos que Paco tiene que lo lleva a seguir pecando. Escuche. Paco es un hombre que es adicto a mirar imágenes pornográficas. Es un hombre que siente muchas ansiedades en su trabajo y vida familiar. Cuando siente el estrés de los desafíos profesionales, o cuando tiene una discusión con la esposa, o cuando tiene una necesidad financiera, él siente que el estrés es imposible de soportar. Como un escape, él se sienta a mirar la pornografía y por un tiempo se olvida de sus problemas. Soy hombre y no puedo dejar de hacerlo. Él se dice a sí mismo. Entonces, cuando lo hace, se siente feliz y relajado, pero después siente mucha vergüenza y culpabilidad. La esposa se molesta porque se siente rechazada, pero quiere servir a Dios, pero la vergüenza de su adicción secreta le impide tomar ventaja de las oportunidades para servir en la iglesia. Este hábito es una fortaleza en su vida. Hermano,
¿Cuáles son las creencias falsas que llevan a Paco a seguir en su pecado? Que él puede sentir felicidad, que él puede tranquilizar su ansiedad, pero se convierte en esclavo del pecado. Hay algo, cosas de las que llaman la atención de Dios y que son abominación delante de Dios, y la pornografía es uno de ellos porque tiene que ver con los pecados sexuales. La pornografía son puertas que se abren y en que los demonios empiezan, hermanos, y cuando entran a un hogar destruyen los matrimonios. Le cuento la historia de un matrimonio joven de la iglesia. Se entregaron a Jesús, se bautizaron en el nombre de Jesús y llegaron, el hermano llegó a desarrollar su liderazgo en la iglesia. Se alejaron de Dios y cuando se alejaron de Dios empezaron a tener problemas en el matrimonio. Durante ese tiempo dejaron de tener relaciones íntimas como matrimonio, que es sano tenerlas como matrimonio. Sin embargo, dejaron de sentir atracción el uno con el otro y sucede que empezaron a venir los problemas. El esposo ya no deseaba a la esposa, el esposo ya no se sentía atraído por la esposa, pero una noche me contó la hermana, porque yo les estaba dando consejo, yo les daba palabra de Dios. En una noche, la hermana se levanta para ir al sanitario y descubre a su esposo tras la computadora viendo pornografía. Cosa que luego yo lo platiqué íntimamente con él. Él lloró. Me dice Roberto, pero lloró con sus lágrimas, hermano, con tristeza. He querido salir, no he podido, me siento atado y me siento desesperado y me arrepiento y maldigo la hora y el día que abrí la computadora, que me dejé llevar con un clic, con otro clic, con otro clic. Vi una imagen, vi dos, ya no era suficiente una imagen, empecé a abrir videos, ya no era suficiente saciar. Y hermano, la carne nos va llevando y vamos alimentando la carne, se introducen demonios y empezaron a venir problemas en el matrimonio. Ese matrimonio se destruyó porque ni él ni ella quisieron afrontar la parte espiritual. Él no pudo renunciar al deseo de la carne y ella tampoco pudo renunciar al deseo de la carne. Y hermanos, cuando nosotros identificamos esto, empecemos a romper la fortaleza de Satanás en nuestra vida. Una imagen pornográfica de una persona que venía en una vida pasada, estas imágenes pornográficas tardan, dicen los expertos, como 5 años en borrarse de la mente. Si usted se somete al poder de Cristo, si usted se somete a la voluntad de Dios, el Señor va borrando el deseo de la carne, lo va sometiendo el Espíritu Santo y dice que Él es el que mantiene sometido en el poder del Espíritu Santo los deseos de la carne. Si a usted viene ese deseo en su vida, usted diga en el nombre de Jesús, reprendo al diablo, reprendo a Satanás, reprendo todo espíritu de pornografía, todo espíritu de lascivia, todo espíritu de desorden sexual. Y hermano, verá usted cómo el Espíritu Santo empezará a romper esas fortalezas en su vida. Así que por eso es importante que identifiquemos las mentiras que Satanás nos dice. Por ejemplo, le decía a Greg, no puedo soportar los problemas de mi vida. Acuérdese que dijo Jesús, si alguno está cansado, si alguno está cargado, venga a mí y yo le daré descanso. Podemos soportar los problemas si se los entregamos a Cristo. Otra mentira que Greg creía era, si miro la pornografía me voy a sentir más relajado. Esa es mentira del diablo. El diablo le ata más y más. Y mientras más pecado cometa, más dominio de la carne hay en su vida. Por eso, nosotros ya que le hemos entregado nuestra vida al Señor, vamos rompiendo esas fortalezas. Y hermano, cuando Dios empieza a ser dueño y a obrar en su vida, hermanos, el enemigo va cediendo y mejor huye. Así que en el nombre de Jesús, yo sé que posiblemente no sea su lucha la pornografía, pero hay otras luchas en su interior
Dios le va a ayudar si usted va identificando estas fortalezas y el Espíritu Santo le va dando fuerza. Parte 3. Los deseos engañosos son ladrillos de una fortaleza. Ya vimos que los pensamientos van creando fortalezas. Estos pensamientos pecaminosos que se convierten en mentiras que creemos van creando fortalezas, es decir, bardas, murallas. Pero los deseos engañosos son ladrillos de una fortaleza. Un deseo, el que desea esto, el que desea aquello, hablando del pecado, se convierte en un ladrillo. Y voy a agarrar una galletita, usted no le puede invitar galletita, pero si tiene allí, coma con gusto en su casa, pero prestando atención. Este es un ladrillo. Y si usted pone otro ladrillo sobre otro ladrillo, le pone mezcla, este es un pensamiento engañoso. Y usted va construyendo otro pensamiento engañoso hasta que se levanta una fortaleza. Entonces, los deseos engañosos es un deseo que nos promete algo que es falso. Escuche Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, pasado, en cuanto a tu forma pasada de vivir, despójate del viejo hombre, porque ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, es decir, ese viejo hombre que sepultamos en el bautismo en el nombre de Jesús y que quedó sepultado, quiere resucitar, pero él resucita con los deseos engañosos. Ese deseo engañoso que Satanás a través de la serpiente llegó con Eva y le dijo, ciertamente si comes y desobedeces a Dios no morirás. Es el deseo engañoso que le dice, si pecas, pues no vas a morir. Si te echas un cigarrito, pues no te va a pasar nada. Si te echas una superior, pues es una, no te va a ver nadie. Ese es un deseo engañoso que se convierte en una fortaleza. No le va a pasar nada ese día, no le va a pasar nada la siguiente semana. Pero ¿qué va pasando? Dice la Biblia, dejad morir en vosotros al viejo hombre. Mientras usted vaya levantando esa fortaleza, entonces el nuevo hombre va muriendo y Satanás va agarrando poderío en su vida. Ejemplos de deseos engañosos. Si yo tengo un nuevo carro, tendré más amigos y se echa a perder. Si yo me como toda esta pizza, no voy a sentirme deprimido y eso es mentira. Si me meto en drogas o si una sola dosis, voy a olvidar mis problemas, eso también es mentira. Si me acuesto con este hombre o con esta mujer, no me voy a sentir solitaria nada más, me voy a sentir amada. Eso es un deseo engañoso, es mentira del diablo. Si tengo más dinero, se me acabarán las ansiedades. Eso es mentira del diablo. Si miro la pornografía, me voy a sentir bien y más relajado. Son mentiras del diablo, son pensamientos o deseos engañosos que se convierten en fortaleza. Ahora, el deseo engañoso nos lleva a pecar. Ve usted allí la imagen de Adán y Eva. Cuando hablamos de los deseos engañosos, estamos hablando de la concupiscencia. La concupiscencia en la Biblia, en Santiago, es como aquella cajita, como aquel baúl de los recuerdos que quedaron sepultados atrás en el olvido, en la cruz del Calvario, al momento que usted se entregó a Jesús, y allí se cerró el baúl de esos recuerdos, de esa concupiscencia, de esos pecados, de esos pensamientos, y se le echó llave. ¿Qué sucede cuando el hombre y cuando la mujer dejan de orar, dejan de ayunar, dejan de estudiar la Biblia, dejan de estudiar en los discipulados y dejan de alimentarse de Dios, dejan de asistir a su hogar de bendición, dejan de ir a la iglesia? Bueno, empieza esa concupiscencia, se abre. ¿Por qué? Porque le da el poder a Satanás de abrir ese baúl de los recuerdos, por así decirlo, y mire lo que dice Santiago 1:14, verso al 15, página 29 de su manual. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Bueno,
¿Cuáles son entonces? Si leemos aquí, teniendo en cuenta eso, vamos a ver que en esta concupiscencia hay un proceso. No es que, ay hermano, es que pues ya pequé, ya me alejé de Dios y ya caí en pecado. Y no cayó en pecado el hermano de la noche para el día siguiente. No, esto es un proceso. Y esto depende de nosotros. Por eso dice la Biblia, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Si nosotros permitimos que Satanás tome poderío en nuestra vida y abra esos deseos de la carne, entonces nos empezamos a meter en ese proceso del pecado. El que adulteró, no adulteró de la noche a la mañana. El que adulteró es porque llegaba al trabajo, se le acercó la chica o él a la chica, le empezó a invitar un cafecito, empezaron a hacerse amiguitos, empezaron a decirse de cosas bonitas, a decirse indirectas, pasó un día, 2 días, mensajitos en el celular, cositas bonitas y empezar a borrar los mensajes y eso es un proceso. Y ahí está trabajando la concupiscencia, los deseos de la carne. ¿Cuál es el proceso? El pecado es un proceso. ¿Cuál es el proceso? Lo acabamos de leer. Primero, la atracción al pecado es el deseo engañoso. El deseo, ay, es que está hermosa. Y es el diablo. Es Satanás detrás de. Nuestra lucha no es con la carne, o sea, hablando de persona a persona. Nuestra lucha es espiritual. Detrás de eso está Satanás que quiere destruirle. No es porque usted sea guapo o guapa, sea el mejor, es que Satanás quiere robarle su salvación y utilizará cualquier recurso. No es porque usted sea atractivo, es porque Satanás le está tentando. Y entonces empieza el pecado a atraernos. ¿Y dónde empieza? Aquí. ¿Ya la vio o ya lo vio? Ahí está lo que sea la pornografía o cualquiera que sea el proceso del pecado y empieza la atracción. Segundo, la seducción. Se cree la mentira del deseo engañoso. Entonces ya me respondió, ya me sonrió, ya pues ya coqueteé con el pecado, ya coqueteé con la pornografía, ya coqueteé con aquello y entonces empieza la seducción. Tercero, la concepción del pecado. Se concibe el plan del pecado. ¿Cómo le voy a hacer? Ah, bueno, pues ahora tendré que ponerle a mi WhatsApp contraseña. Ahora tendré que tener más cuidado de mi esposo o de mi esposa. Ahora voy a hacerlo a escondidas. Y empieza el pecado a traer una concepción y hacernos un plan para hacer las cosas de manera oculta. Y empieza ya el enemigo a atarnos y ya nos sentimos allí porque nos está llevando a un fin, un propósito que es caer en pecado. Todavía no estamos pecando en ese proceso, pero ya está aquí empezando. ¿Cómo empezó esto? Aquí en la mente, con un coqueteo. Se concibe. Luego el número 4 es pecado. Entramos en la acción pecaminosa. Ya pasaron los días, ya nos conocimos, ya lo relajamos y ya pasaron varios días. Entonces, ¿qué sucede? Hasta que por fin nos encontramos y se consuma el pecado, se da el pecado. Y después de eso viene la consumación, el pecado llega a ser un hábito de vida. Ya fue un día, ya luego al siguiente día, luego se hizo costumbre, se hace costumbre, hasta que el hombre es o la mujer es atado, ya se consumó el pecado y después de esto viene la muerte. El pecado nos destruye espiritualmente. Por eso, si usted vuelve a leer, Santiago dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, es decir, un imán. El que anda queriendo pecar y no está pensando en las cosas de Dios, identificó aquí la idea y no empezó a reprender, sino que se dejó seducir, entonces el enemigo lo empieza a atraer y dice,
Cuando de su propio pensamiento es seducido, entonces esta idea primera, que es la concupiscencia, después que se concibe en el corazón, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es un proceso. No es que, ay, hermano, es que pequé de la noche a la mañana. No, es que ya había un plan malévolo. Cuando usted identifique eso, cuando Satanás quiera agarrarle de esa manera y empiece a trabajar en su mente, repréndalo en el nombre de Jesús. Oren juntos, ayunen juntos, esposos, esposas, hablando ya de la cuestión del adulterio. Cuando identifiquen en sus esposos, en sus esposas, conductas que ustedes saben que no son correctas, no es que hayan adulterado, es que algo está pasando y dígale, amor, vamos a orar. Si te está pasando algo, si sientes algo en tu mente, si sientes que el enemigo está queriendo ganar terreno en tu vida, yo estoy aquí contigo. Vamos a orar, vamos a reprender. Y hermano, créame que cuando hacemos eso, le quitamos el arma al diablo, se destruye la fortaleza y el enemigo no puede hacer nada. Así que mucho cuidado porque son las formas como podemos nosotros seguir. Buenas noticias, se puede decir que no. Podemos decir que no y se interrumpe el proceso. En Cristo no somos esclavos de nuestros pensamientos y sentimientos. Dice Tito 2, capítulo 2, versos 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y escuche, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, pero renunciando. Todos los días renuncia al proceso del pecado. Satanás le va a querer arrastrar. Satanás sabe que a usted le gustaba mucho el alcohol. Satanás sabe que a usted le gustaba mucho drogarse. Satanás sabe que a usted le gustaba mucho el chisme. Satanás sabe que a usted le gustaba mucho la mentira. Satanás sabe que a usted le gustaba mucho la pereza. Entonces, cuando usted identifique eso, usted ya se ha renovado en Cristo y dice la Biblia que renuncie a la impiedad. Diga, Satanás ya no tiene control sobre mi vida porque yo le pertenezco a Cristo y soy una nueva criatura. Entonces, la circunstancia, hermano, no nos puede dominar. No somos esclavos de las circunstancias. Por el poder del Espíritu podemos vivir por fe y no por los sentimientos del momento. Muchas veces no podemos controlar nuestras circunstancias, pero sí podemos controlar nuestra reacción y nuestra actitud. Así que, jóvenes, ustedes pueden salir de la trampa del diablo a través de estos juegos, que cuando estos juegos se convierten en una esclavitud y usted en lugar de hacer su tarea está jugando, usted en lugar de descansar temprano está jugando, usted son las 2 de la mañana y está jugando, usted se está convirtiendo en esclavo. Y ni es más pecador el que cayó en adulterio, el que ve pornografía, que el que está jugando. Están en la misma situación porque es la misma herramienta de Satanás que les mete en el proceso de atracción, seducción, concepción del pecado, la consumación y la muerte. Fíjense, hermanos, el año pasado, un hijo de pastor, no de nuestra iglesia, pero sí de la iglesia hermana, empezó a tener cambios de conducta en su vida. El muchachito rebelde, el muchachito no hacía caso, empezó a escuchar a familiares que no eran cristianos, empezó a rebelarse contra sus papás, pero los padres descubrieron que este niño dejó de querer hacer tarea, ya no quería seguir estudiando, quería tomar sus decisiones y descubrieron que este muchachito jugaba este juego que se llama Firefight, no me acuerdo cómo se llama este juego, alguno de ustedes debe acordarse. Él jugaba a 10 horas de la mañana y no, él se encerraba en su cuarto y como sus padres le pusieron reglas, le quitaron el celular, le dijeron, hijo, queremos ayudarte, vamos a orar, él se rebeló y se fue a 10 horas de la mañana de su casa. Hermanos, estuvo perdido. ¿Sabe quién lo tenía escondido en casa contra
la voluntad de su propia familia, sus propios tíos de esta persona. Se lo llevaron, lo tuvieron secuestrado mucho tiempo y los padres sin saber lo buscaron como 1 o 2 semanas, hermanos. ¿Se imagina usted la preocupación? El muchacho pasó por un proceso, Dios permitió que pasara por un proceso, hasta que finalmente en ese proceso, mientras los padres oraban y ayunaban con toda la iglesia, el muchacho regresó arrepentido. Dios obró en su corazón y él abrió su corazón al Espíritu Santo. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque el enemigo es astuto y la misma mentira de Satanás cuando Adán y Eva es la misma astucia que pone en la actualidad para alejarnos de Dios. Así que, a pesar del problema, podemos vivir por fe, no por las circunstancias. Todos tenemos que vivir con circunstancias malas, por ejemplo, enfermedades, problemas financieros, personas desagradables, el frío o el calor, problemas familiares, errores del pasado y nuestro trasfondo familiar. Esposos, por favor, no revivan sucesos del pasado con su esposa, ni esposas tampoco revivan sucesos del pasado con sus esposos. Si Jesús ya perdonó nuestros pecados, eso está en el pasado. Ya no lo traigamos aquí. Ya no traigamos esos problemas del pasado porque vienen y perjudican nuestra vida y allí el enemigo aprovecha. Empiecen a construir juntos una vida sana, una vida en la que Dios les ha perdonado y empiecen a construir una vida nueva en Cristo Jesús. Así que la felicidad es un sentimiento, pero el gozo es una decisión. Gócese, viva siempre en Cristo. Los momentos y las circunstancias no le pueden hacer cambiar su estado de ánimo porque usted siempre vivirá en Cristo. Hay aquí algunos asuntos para que usted resuelva, para que usted responda. Vamos avanzando, hermanos, porque el tiempo ya se me fue 1 hora, pero tenemos que avanzar. La parte 5. ¿Cómo derribamos estas fortalezas mentales? Bueno, ya le adelantábamos algunos procesos. Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 32, página 32 de su manual: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Nuestra forma de pensar, nuestra nueva forma de pensar es la clave para que vivamos en santidad. En Cristo hay poder, en Cristo se rompen las cadenas y en Cristo Satanás no puede gobernar nuestra mente. La palabra derriba la fortaleza, es decir, la palabra de Dios tiene poder para destruir fortalezas. Dice la escritura hablando del joven. El Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y Jesús le decía a Satanás, escrito está. Por eso, mientras más estudie y mientras más viva la palabra, usted verá que esta palabra, cuando se reencarna en usted, usted le podrá decir a Satanás, la Biblia dice, yo lo creo, Jesús hizo, Jesús me dice, y hermano, Satanás no podrá resistir a un hombre, a una mujer que vive en fe, que aunque sea tentado, aprende a resistir y Satanás huye. ¿Cuáles son los pasos para derribar entonces estas fortalezas? Bueno, los pasos son, primero, reconocer el problema en tu vida. Ya decíamos, tiene que anotar un área de lucha en su vida, identifíquelo. Lo va a hacer en casa ya con calma, pero necesita usted reconocer cuáles son los pasos para ir quitando esas fortalezas por las que usted esté luchando en su vida. Problemas que le están causando situaciones familiares, situaciones matrimoniales, situaciones de tentaciones, jóvenes que están esclavizados en los juegos, jóvenes que han perdido la pasión y el deseo de estudiar y de prepararse espiritualmente, ustedes como hermanos en Cristo que están teniendo luchas y que posiblemente, yo no lo sé, a lo mejor alguno de los que están aquí que ya se bautizó, a lo mejor todavía sigue fumando, a lo mejor todavía de vez en cuando se echa su superior o su 2X o no sé cuál, tantas marcas que hay. Pero, hermano, no se sienta mal.
Sí, yo sé que el Espíritu Santo va a contritar porque finalmente es pecado. Pero ¿cómo podrá usted derribar esa fortaleza y poder salir adelante? Reconozca ese problema en su vida. Señor, necesito de ti. Necesito que cambies mi carácter. Puede ser alguien que tiene problema de carácter, alguien que recurre a los insultos o alguien que golpea a su esposo o a su esposa. Eso es pecado delante de Dios. Y tenemos que someter eso, mi carácter, mi enojo, mi actitud, mi pecado, reconocerle y decirle, Señor, yo no debo ser así. No quiero ser así. No, esto es el viejo hombre. Yo quiero ser la imagen de Cristo. Identifique ese problema. Luego, dos, identifique los pensamientos y sentimientos. ¿Qué le lleva a cometer esa acción? Y empiece a romper ese código de conducta. Empiece a romper ese proceso. Póngale un hacha espiritual, el Espíritu Santo es el hacha, y córtele la cabeza a Satanás y sométase. Mire, yo luchaba en mi vida cristiana, iniciando la vida cristiana, yo tenía un carácter fuerte, un carácter muy fuerte. Yo perdía el control enojado. Yo me discutí con mis hermanos, yo les reventaba la puerta casi en la nariz, porque yo era de un carácter muy fuerte. Entonces, cuando algo pasaba, yo recuerdo que en una ocasión yo estaba lavando trastes, mis hermanos me estaban diciendo y yo sentía como un odio, que eso no es de uno, ese es Satanás, un odio, un rencor, un rechazo, ganas de agarrar la fridera y barrajársela en la cabeza, ese deseo malévolo, pecaminoso que Satanás pone en nuestra vida. Pero ya bautizado, cuando yo sentía eso, yo decía, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, porque yo no soy esto. Reprendo al diablo, reprendo este carácter, reprendo esta actitud. Y Señor, cuando yo empezaba a orar y a mencionar lo que la Biblia decía, hermano, fíjese que yo sentía una paz y sentía que el Espíritu Santo empezaba a controlar mi vida y yo sentía paz. Y esos deseos se me iban. En una ocasión, mi jefe del trabajo, no sé por qué situación estaba peleando con su esposa ahí porque trabajaban juntos y entonces algo pasó que yo no sé por qué no hice algo que él me dijo, pero entonces llegó tan enojado que agarró las cosas que yo tenía guardado en un stand donde dejábamos estados financieros. Él agarró mis cosas, las tiró al bote de la basura y yo sentado frente a la computadora, él detrás de mí. Hermanos, yo en ese momento quería agarrar el monitor de la computadora y reventárselo en la cabeza. Algo me decía, hazlo, no te dejes, no te dejes. Tú eres un altonar, así que no te dejes. Así, hermano. Algo me decía, levántate y demuéstrale que no te vas a dejar. Te está humillando, pero yo soy hijo de Dios. Y yo dije, Señor, ayúdame. Ayúdame, porque el viejo Roberto se quiere levantar. El viejo Roberto quiere contestar. El viejo Roberto, si se levanta, pierde el control. Y empecé a orar, hermanos, y mire, el Espíritu Santo me tranquilizó. Hoy puedo tener paciencia y puedo tener tranquilidad. Hoy puedo tener paz en Cristo. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Pero esto no lo superé de la noche a la mañana. Esto no lo superé una vez que me bauticé. Esto fue en el proceso y me fui sometiendo a Cristo, me fui arraigando a la fe. Yo oraba, yo ayunaba, yo estudiaba a mis discipulados, yo asistía a los hogares de bendición, antes células, yo a mis cultos, siempre ocupado sirviendo a Dios y descubriendo las verdades que dice la Biblia, y descubrí que en Cristo yo podía cambiar porque su palabra es verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad nos hace libre. Así que identifique estos pensamientos y estos sentimientos. Número 3, piense en otra manera de ver la situación. Señor, ¿qué harías tú? ¿Cómo le hago? ¿Cómo hablo? ¿Cómo respondo? Hay situaciones en la vida
que cuando alguien está enojado, normalmente entre esposo o esposas o entre hermanos que se da esta situación, no responda, no trate de defenderse, mejor sea paciente, dice la Biblia, porque la palabra suave calma la ira. Si usted grita y ella grita, entonces no se van a entender y va a venir el diablo y va a querer tomar control y es cuando vienen los problemas. Alguien sea sabio, los dos sean sabios y hablen. A lo mejor no es el momento de resolverlo, esperen que estén tranquilos, oren al Señor y platíquenlo y verán ustedes cómo Dios les va a ayudar. Piensen en formas diferentes de ver la situación, visualicen esta misma situación, pero una relación diferente, una reacción diferente. Describan una forma de cómo pudieran pensar. Por ejemplo, podría pensar que yo soy llamado a amar y servir a mi esposa, atender a una cosita, así no rebaja en absoluto, al contrario, es una forma de expresar mi liderazgo espiritual en el hogar. Entonces, cambien sus actitudes en Cristo. Tenemos poder para hacerlo. Si el hombre puede hacer algo en casa, eso no le quita su hombría, que ayude a la esposa, al esposo, los muchachos, cambiar su actitud con sus padres. Y hermanos, toda esta situación que empieza a enredarnos y que son deseos de la carne, Dios tiene el poder para ayudarnos cuando nosotros, hermanos, vamos derribando estas fortalezas de Satanás. ¿Qué otro? El número 4. Confiese y renuncie. Por ejemplo, Señor, yo confieso el pecado del egoísmo y machismo, renuncio a esta mala actitud en el nombre de Jesús. Cuando identificaron este problema, por allí dice alguien, cuando una persona te hace enojar o te hace perder el control, dale gracias a Dios por esa persona, porque Dios está usando a esa persona que es como aquella que aprieta un botón para que tú identifiques que hay un área en tu vida que no está siendo controlada por el Espíritu Santo y que gracias a esa persona se activó la alarma, identificaste que hay un área en tu vida que necesita ser controlada por el Espíritu Santo o dirigida por el Espíritu Santo y en ese momento el Espíritu Santo empieza a obrar en tu vida. Entonces, las personas que Dios utiliza para que identifiquemos esos problemas se convierten en instrumentos de Dios con un propósito. O a veces son instrumentos del diablo, pero si nosotros tomamos la tentación y la ponemos en las manos de Dios, Dios utiliza esa circunstancia con un propósito para hacerte crecer. Así que cuando identifique el problema, vaya al Señor, pídale perdón, dígale, Señor, ayúdame, renuncio a este pecado, no, Señor, ayúdame a identificarlo, lo dejo en ti, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser diferente y el Señor empezará a actuar en su vida. Y afírmese en la verdad. Filipenses 4:13 nos dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No piense en sus derrotas, no piense en los fracasos, no piense en el pasillo de la derrota. Muchos hermanos se quedan en el pasillo de la derrota. Dios está consciente porque nos conoce que vamos a cometer faltas, porque no somos todavía pues perfectos, estamos luchando en nuestra vida, Dios conoce nuestra debilidad. Cada vez que usted se caiga, no se quede en el pasillo del fracaso. La Biblia dice, porque 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. En la Biblia se permite que de vez en cuando tengamos una caída, pero no una caída programada. Usted tiene que buscar a Dios. Pero si llegara a caer, dice la Biblia, no se quede allí derrotado. Levántese en el nombre de Jesucristo. Dice la Biblia, diga al débil, fuerte soy. Levántese, vaya a Jesús, confiese su pecado, Él le perdonará y continúe su vida cristiana, pero aléjese del pecado. Si son los amigos que le inducen al pecado, si son personas que le inducen al pecado, dice la Biblia, el sabio ve el peligro y se aparta, porque es más valiosa su salvación, es más valiosa la vida eterna que un momento de alegría, un momento de, pues,
de sentimientos, de vanagloria, de carnalidad que le pueden llevar a arrepentirse el resto de su vida. Así que, hermano, si conocemos la verdad nos hace libres en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. ¿Están aquí todavía, hermanos? Amén, hermano. Amén. Aquí están. Gloria a Dios. Muy bien. Antes de pasar a la lección número 4, gloria a Dios. Antes de pasar a la lección número 4, quiero mostrarles los resultados de sus calificaciones y no se vayan a asustar. Ahorita les voy a explicar. Lo que yo deseo, lo que yo quiero como maestro es que ustedes conozcan de la Biblia, no tanto sus calificaciones. Son importantes las calificaciones porque demuestran su empeño, su compromiso, su disciplina, pero también entiendo que muchos tienen dificultades con poder llenar un cuestionario, pero finalmente se puede. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, los que están en rojo, algunos ya les he hablado, los que están en rojo y a lo mejor está aquí en este discipulado, acuérdese que usted puede continuar estudiando. Vamos a programarnos, la hermana Marce y la hermana Elenita, que se conectan a veces para apoyarnos. Ellas se van a programar con la dirección de Formación Cristiana para que estos hermanos, si siguen conectándose y hacen ese compromiso, le vamos a programar otro día, a lo mejor un viernes, para que de manera simultánea estén estudiando el discipulado 1 el viernes y los lunes el discipulado 2 conmigo. Y los hermanos que están en naranja, estos, por ejemplo, el hermano Benjamín, que alcanzó 43, la hermana Consuelo, que alcanzó 34, el hermano Emanuel Ignacio, que tiene 43, Joana, que tiene 43, Jorge Luis, que tiene 34, Juan Carlos, 34, todos los que están en naranja, ¿sí? Que le falta puntuación, no es tanto para alcanzar una calificación máxima, es para que logren tener el mayor contenido posible de la lección de la palabra de Dios, completar el estudio. ¿Qué vamos a hacer con ustedes, hermanos? Bueno, continuar al igual que los hermanos que están en rojo para recuperar, continuemos el discipulado 2 y también los viernes, una de las hermanas nos va a ayudar para que ustedes tengan 2 o 3 sesiones máximo del discipulado 1, se complete el contenido y entonces ya puedan ustedes pasar muy bien su discipulado 1. ¿Por qué, por ejemplo, tenemos 43? Porque les hace falta a lo mejor el cuestionario, no entregaron el cuestionario, o 34 porque solamente se conectaron 2 o 3 veces a la clase de 7 sesiones que tuvimos, pero pueden recuperarlo. Si tienen su manual, se van a conectar otro día, ya les vamos a avisar. A mí me gustaría que fuera este viernes, pero necesitamos llamarles a todos, armar bien el grupo para que estén allí y se preparen y continúen en la recuperación del discipulado 1, terminan y continuamos discipulado 2, discipulado 3, porque ya ve usted que estos temas son muy importantes en la vida cristiana. Y los hermanos que pasaron sin ningún problema, yo los felicito, que el Señor les pague, que el Señor les bendiga, sigan con ese ánimo. Yo sé, hermanos, que muchos de ustedes quieren hacerlo también, pero se presentan muchas circunstancias. Ayer hablaba yo con nuestro hermano Rainier, que él pues trabaja su esposa y a veces no se cuadra con el horario de la clase, pero ¿cómo lo va a hacer él? Bueno, el Padre Espiritual nos va a ayudar para darle la clase de manera presencial. Entonces, es lo importante, lo que nosotros queremos en la vida cristiana es que usted crezca en Cristo, que se quede con lo más importante de aprender de la palabra de Dios y que no se pierda en la vida cristiana. Eso es lo maravilloso y nuestro mayor propósito. Si con esto, hermano, usted logra poder crecer en Cristo, nosotros nos damos mucho más que satisfechos. Así que vamos a contactarles, hermanos, para armar el grupo
y ver si podemos empezar este viernes. Si no pudiéramos continuar este viernes para recuperar esta clase, lo vamos a hacer la siguiente semana. Pero el discipulado 2 continúa los lunes a esta hora, y el 3 y el 4, y las otras van a ser de nivelación y recuperación. Así que échenle ganas, hermanos, no se me quede, porque quiero que usted sea uno de los bendecidos y que todos podamos concluir este discipulado en el nombre del Señor. Amén. Bueno, les doy chance que tomen un poquito de agua o de café. Denme oportunidad a mí. Desde ayer andamos usando la garganta, y pues ayer me tocó predicar, hoy dar clases y todo, y ahorita con ustedes, pero hermano, me siento muy bendecido, gracias a Dios. Amén. Hermano Roberto. Sí. Paz de Cristo, hermano. Sí, hermana, amén. Una pregunta, hermano Roberto. El hermano Benjamín solamente faltó una clase. El hermano O sea, Benjamín. no faltó mucha. Ajá, nada más fue una sola clase que él faltó. Okay. Porque de ahí se conectó con el hermano José Ramírez Álvarez. Faltó solo a una clase. Sí, a una sola clase, porque está diciendo a mí, como son mis hijos espirituales. Ah, bueno, entonces me están dando a mí que yo le comento a usted. Bueno, entonces faltó una. Déjeme anotarlo para que yo cheque y corrija. ¿Amén? Ok, hermanito, Dios le bendiga. Y ya en dado caso de que aún así quede en nivelación, yo le comento. Creo que me quedó a deber, ¿verdad?, su cuestionario. De hecho, él envió tarea con el hermano José Ramiro en el mismo teléfono. Envió José. Eso fue. Es que yo nada más vi el cuestionario del hermano José Ramiro y no revisé si tenía el nombre del hermano Benjamín. Bueno, entonces. Sí, él también envió su tarea, hermanito. Bueno, lo corrijo entonces, hermana. Muchas gracias. Sí, que Dios le pague. Dios le pague. Amén. Muy bien. Muy bien. Gracias, hermano. Vamos a avanzar, hermanos, para ver si logro pues concluir este tema, que es el 2, porque no quiero ocuparle más tiempo. No quiero llevarme 7 sesiones, sino deben ser máximo 6 sesiones. Son 10 lecciones en total, y tenemos que ver 2 en cada sesión para que avancemos al discipulado 3 y el discipulado 4. Bueno, vamos a continuar en el nombre del Señor. Ahí está. Vamos a la lección número 4. Ya hablamos de las barreras. Ahora, ¿cómo vamos a entrenarnos en la santidad? Esto es para que tengamos disciplinas y tengamos maestros o mentores en la vida cristiana. Nos dice la Biblia: orad y velad para que no entréis en tentación. Eso lo dijo Jesús. Y hermano, ¿cómo vamos a poder hacerlo? Bueno, sin esfuerzo que duela, no hay provecho. El apóstol Pablo era un cristiano musculoso. ¿Por qué? Porque dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versos 24 al 27, en el manual, en la página 36, nos dice. ¿Quién quiere leer? Si está alguno ahí de ustedes que pueda leerlo de su manual o de la Biblia, adelante, lo escuchamos. Primera de Corintios. Amén, amén, adelante. Amén. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todas a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura. De esta manera peleo, no con quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. El apóstol Pablo nos dice: entrénense, corran, ejercítense, y nos da el ejemplo.
Así como el atleta se prepara para una corona corruptible, por ejemplo, ahora que están los Juegos Olímpicos de invierno, los Juegos Olímpicos que se dan en algunos países no sé si es cada 4 años, no recuerdo bien. Esta gente, hermano, se prepara y son años de esfuerzo, son años de sufrimiento. Cambian su estilo de vida, cambian sus amistades, cambian sus conductas, cambian su alimentación, porque su disciplina es entrenamiento. Se abstienen de muchas cosas, de ver películas, de salir a lo mejor a divertirse. ¿Por qué? Porque su meta es prepararse para un momento y obtener un premio. Y dice el apóstol, yo les animo que ustedes corran, se preparen, se entrenen, se ejerciten, no para obtener una corona corruptible como ellos, sino para llegar a tener su corona incorruptible. Así que, para ser un atleta espiritual, observe a los que son más expertos que uno. Hermanos en la iglesia que llegan al lugar de bendición, su propio padre espiritual, que ya tienen experiencia en la vida cristiana y que han vivido algunas cosas de las que usted va a empezar a vivir, ya han caminado, ya han pasado, y es por decirlo así, a usted le tocará caminar una carretera pavimentada. A nosotros nos tocó caminar un camino sin pavimento. A lo mejor todo lleno de lodo, todo con piedras, pero sin pavimento. Ahora a usted le toca una carretera ya marcando los límites, marcando las señales, y eso el Padre Espiritual le va a ayudar, le va a decir, mira, no corras, ve despacio, no te aceleres, aquí baja la velocidad, aquí hay unos topes. ¿Por qué? Porque ya hemos caminado en la vida cristiana. Reciba crítica, guianza, instrucción de buenos coaches. Es decir, sus padres espirituales le van a llamar la atención, dice la Biblia, le van a exhortar en amor. No porque les quiera, no es regaño, es porque queremos corregirle, alinearle en la vida cristiana. Usted pídale a Dios y reciba el consejo de ellos, porque nuestra intención es ayudarle a crecer en Cristo Jesús. Practiquen, practique y practique la disciplina espiritual. Absténgase de ciertas comidas y comodidades para mantenerse en forma. Comidas que ya no nos ayudan, que ya no nos edifican. Acuérdese que en Discipulado 1 aprendimos que ya no debemos comer sangre, nada que contenga sangre. Por ejemplo, la morcilla. Ya usted ya no puede comer porque está prohibido por la palabra de Dios consumir la sangre porque es la vida del animal. Entonces, esto es, por ejemplo, algunas cosas de alimento, de comida. Debemos dejar de tomar Coca-Cola, pero nos gusta. Yo mismo peco a veces tomándome una Coca-Cola. Dejar de comer comida muy grasosa, de vez en cuando hágalo, pero cuide su alimentación hablando de físicamente. Pero hablando espiritualmente, hermano, pues hay que evitar ver mucha televisión, hay que evitar ver muchas series de Netflix, hay que evitar ya hacer cosas que le dedicábamos mucho al mundo, esas telenovelas kilométricas que habían las hermanas. Hay que empezar ya, en lugar de eso, agarrar su Biblia, dedicar tiempo para estudiar, para orar, para hacer un altar familiar con sus hijos. Y hermano, esas son cosas de las que nos vamos a abstener para crecer en Cristo Jesús. Siga un régimen de disciplina para seguir en forma, como cuál es la oración, el ayuno, el estudio de la palabra de Dios, su discipulado, asistir a un hogar de bendición, asistir a la iglesia. Si no puede asistir a la iglesia por alguna circunstancia de fuerza mayor, conéctese, pero no se acostumbre a no ir a la iglesia, porque dice la Biblia que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, dice el apóstol, porque el que lucha, el que quiere ganar, se abstiene de algunas cosas porque tiene una meta por delante. Así que, hermano, usted va contestando en su manual y avanzamos.
avanzamos lo más rápido que podamos. Para crecer en la santidad hay que orar y hay que sudar. El reino de Dios es violento y solamente los valientes lo arrebatan. Tenemos que crecer orando, leyendo la Biblia. No podemos ser buenos cristianos si nos descuidamos de estas cosas. Somos salvos por la gracia, pero tenemos que ser transformados por el Espíritu Santo, hermanos, y no por fuerza humana. No somos pasivos en el proceso, es colaboración. El Espíritu Santo podrá ir transformando en la medida que usted colabore, pero si la única forma que el carácter de Cristo se pone en nosotros es estudiando en un discipulado y leyendo la Biblia para conocer más de Dios y someter toda nuestra carga y nuestros sentimientos y nuestras tentaciones y llevarlo a la cruz de Cristo en oración, pero no oro, no ayuno, no me conecto a los discipulados, no asisto a los hogares de bendición, no voy a la iglesia o a los cultos, ¿cómo voy a crecer? Esto es colaboración, pero en la medida que el Espíritu Santo le dejemos trabajar en nuestra vida, será el éxito que tendremos en la vida cristiana. Por eso hay una combinación de actividad humana y del poder divino. No todo es fuerza humana. Si usted se cansa, yo me canso. Solo por el poder del Espíritu Santo podemos. Por eso dice la Biblia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo. Si yo trato de hacer las cosas por mis propias fuerzas, si yo trato de esforzarme por mis propias fuerzas, tarde o temprano voy a sucumbir, voy a caer. Así que aprendamos muy pronto que no podemos solo, tal y como Pablo lo aprendió. Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Yo quiero hacer el bien, dice Pablo, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es decir, tenemos la intención de hacer cosas buenas, pero terminamos haciendo las cosas malas. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y otro extremo es la pasividad. Ahí ve usted un hombre sentado y descuidado, ¿no? El pecado es como la corriente de un río o el viento que sopla fuerte. Así que si nos ponemos en la corriente de un río sin hacer movimiento, nos lleva el fluir de las aguas. Es así en este mundo. Hay una corriente de pecado y si somos pasivos, somos llevados fácilmente en el pecado. Cuando usted vea esta corriente que le quiere arrastrar, hermano, haga fuerza, resista a través de la oración. ¿Cuál es la corriente del pecado? El mundo, la carne y el diablo. El mundo es el patrón de este mundo, es corrupto. La gente alrededor, los patrones de los negocios, los valores enseñados en la televisión y el cine, la política, todo nos lleva hacia el pecado. Lo dice la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo, cuando habla la iglesia, bueno, la Biblia del mundo habla del sistema de valores del mundo, que quiere cambiarnos. No amen al mundo, no se dejen llevar por el mundo y no se enamoren del mundo. Si ustedes aman más al mundo que a Dios, entonces dice la Biblia que el amor del Padre no está en nosotros. ¿Cuál es la otra corriente del pecado? Es la carne. Nuestra naturaleza pecaminosa es corrupta y nos impulsa siempre hacia lo malo. Nuestro orgullo, deseos carnales, el egoísmo, el temor, el odio, la malicia y todo lo que nos dice Gálatas como las obras de la carne. No nos dejemos arrastrar por los deseos o las corrientes de la carne. Y el otro es el diablo, Satanás y sus demonios nos acechan. No vivimos en un ambiente neutral. Hermano, si permanece pasivo, sin orar, sin procurar su crecimiento espiritual, ¿qué hace usted y las hermanas cuando se siembra una planta, cualquiera que sea esta, en su jardín o un árbol? Tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidarlas de las plagas, tenemos que siempre rociarle agua y va enraizando. Así es usted en la vida cristiana, no se mantenga inerte. ¿Y cómo es esto? Bueno, con la oración
y la acción. El pastor Israel decía oración, ore pero accione. Se necesita el poder divino y la actividad humana. Esto es colaboración. Dios obra en su vida. Jesús dijo, vosotros, yo soy la vid y vosotros el pámpano. Toda vid que no permanece pegada a la rama o al pámpano va a morir. Pero si permanecemos al pámpano, si permanecemos a la vid, si el pámpano o las ramas están arraigadas, están sometidas al tronco que es Jesús, vamos a permanecer firmes. Así que, hermanos, vivamos en Cristo. Necesitamos permanecer listos, busquemos un ejemplo perfecto para que nos ayuden a crecer. Busque amigos espirituales, amigos en Cristo Jesús que le ayude, su propio Padre espiritual. Jesús fue un ejemplo para los discípulos. El mismo Pablo nos decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y los discípulos, hermanos de Cristo, también son ejemplo para seguir. Busque un coach espiritual, alguien que le diga, hermano, jáleme la oreja, le doy permiso que me jale la oreja, que me llame la atención, porque yo quiero agradar al Señor. Búsquese un héroe, un atleta espiritual para que le ayude a crecer en Cristo Jesús. Tome la iniciativa, no se contágiese de la unción de estas personas, observe el ejemplo, cómo viven, acepte asignaciones, tareas que le van a dejar, como orar, como ayunar, como crecer juntos, ir al culto, a un congreso, reciba la corrección con sabiduría y sea enseñable, déjese enseñar. Hay personas que dicen, no, pues yo ya lo sé todo, hermano, así que a mí no me va enseñando, déjese enseñar, sea sabio y Dios le va a ayudar a crecer. Pues, amados hermanos, vamos a orar para decirle, Señor, gracias. Gracias por este momento, ayúdame a crecer en ti y que yo no desfallezca. Oramos, Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a que podamos seguir creciendo en ti. Reprendemos toda obra de la carne en nuestras vidas, todo deseo de la carne en nuestra mente. Derrumbamos fortalezas en el nombre de Jesús y aprendemos a vivir quieta y reposadamente delante de ti. Queremos, Señor, que tú crezcas en nosotros y Espíritu Santo, tienes todo el derecho, toda la autoridad en nuestras vidas para poder ayudarnos a crecer. Guíanos en toda verdad y en toda justicia y estamos dispuestos a obedecerte en el nombre de Jesús. Bendice a tus hijos, ayúdalos. Padre, yo sé que tú eres la verdad y tú les ayudarás a crecer en la verdad de Jesús. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, antes que se vaya, solamente paso la lista así bien rápido y ya nos vamos a desconectar. Bueno, aquí tengo a mi hermano a Daniel y nuestra hermana Fernanda. Entonces, aquí está. Amén, hermano. Amén. Aquí está. Perfecto, gracias, hermano. Hermano José Ramiro. ¿Dónde está aquí José Ramiro? Amén, hermano. Y Benjamín, ¿verdad, hermano? Amén, hermano. José Ramiro y Benjamín. Amén. Perfecto. David. Amén, amén. Aquí está Kevin. Amén. A ver, Kevin, no te encuentro aquí. Aquí está Kevin. Amén. Nuestro hermano Emanuel Ventura. Qué gusto me da, hermano, que esté conectado. Nuestro hermano Emanuel. Amén, amén, hermano. Amén. Gracias, hermano. Ok. Nuestro hermano Emanuel Ventura, muy bien. Nuestra hermana Gaby Alejandro también. Qué gusto me da, hermana, que se conecte. Amén, hermano. Gracias, Dios le pague. Hugo y Carmita, hermano Víctor Hugo y Carmita. Amén, hermano. Amén, hermano. Muy bien. Manuel, Gaby, Alejandro. Muy bien. Hugo y Carmita. Nuestra hermana Joana. Joana, ¿dónde está Joana? Aquí. ¿Se conectó la clase pasada, hermana Joana? Hermana Joana. No, hermano. No. Ah, ok. Bueno, no se preocupe. Aquí le tomo la asistencia, hermana Joana.
Ok, ya voy terminando. No se me... Nuestro hermano Jorge Yo mientras. No, la mensa igual que tú en el discipulado. Vicencio, ahí sus micrófonos, desactívenlo. Nuestra hermana Lourdes. Amén. Nuestra hermana Lourdes Amén, hermano. Gutiérrez. Muy bien, hermana Lourdes. José Ramiro ya está. Nuestra hermana Marce. Otilia. Muy bien, Otilia. Paola. Amén. Gracias, Paola. Saraí. Muy bien, Saraí. Paz de Cristo, hermano Roberto. Amén. Una pregunta, para el Sí. segundo discipulado, Emanuel Alexander, ¿cómo le va a hacer para conectarse? Es que Ok. anteriormente le mandaba a él la hermana, ¿cuál era, Manuel? La hermana Betty, pero ahorita él no sabía de que ya está el segundo Bueno, discipulado. tiene que ser igual en la misma liga, hermana. Ellas se están conectando por primera vez hoy, ¿verdad? No se conectó porque él no sabía. Ah, no. ¿Será que no está en el grupo entonces, verdad? No está en el grupo. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos allí? ¿Cuál me dijo que es su nombre? Emanuel Alexander Carrillo. Ok, bueno. Si nos pudiera conseguir su número o que ustedes me ayuden para cuando yo comparta la liga, ustedes se lo hagan llegar. Ok. Sí, y si no, buscamos ahorita algún padre espiritual o el padre espiritual de él, si no pudiera conectarse, que nos ayude a darle el estudio de manera presencial. Le vamos a enviar la liga y ya para Perfecto. que él se conecte. Mejor, ándele, me parece perfecto. Ok, hermano. Muy bien, gracias. Juan Carlos, aquí le acabo de tomar asistencia a Juan Carlos. El 8787, ¿quién es? ¿Será que es Jorge? 8787. Ah, sí, Jorge Cortés. Te tomo asistencia, Jorge Cortés. Muy bien. ¿Alguien más que me haya faltado de la lista, hermano? Que no se me vaya sin tomarle su asistencia. Amén, hermano. La hermana Yesenia y Juan José. A ver, Yesenia, ya le anoté. Y Amén. Juan José, ya les anoté, hermano. Sí, no se preocupen, ya le identifiqué. Gracias. Muy bien, perfecto. Yo creo que son todos. Hermanos, muchas gracias. Que el Señor le bendiga. Si no ha adquirido su manual, por favor, encargue su manual. Le va a ser muy útil. Y nos vamos a ver la próxima semana si Dios nos presta vida. Vamos a comunicarnos en esta semana para que armemos el grupo de recuperación y los lunes seguimos con el Discipulado 2. Un abrazo, que descansen y buen provecho para los que vayan a cenar. Que el Señor les bendiga. Amén, amén. Amén, Dios les bendiga. Bonita noche. Dios te bendiga, hermano. Gracias, Dios le bendiga. Te bendiga, Dios lo tío. guarde, hermano, Dios lo guarde. Te bendiga, Kevin. Dios le guarde.